logré captarle al doctor es que presentamos los 4 puntos económicos de vivienda, y esto que nos comentamos ayer, pero y entonces no habría como una contraparte para entrar a dar y tirar. La inquietud, según la evaluación del doctor, no sería esa la mecánica. Pueden ayudar ahí a aclarar. ¿Alguna vez dijo? ¿Usted se refiere al contrapliego? ¿El contrapliego que presenta el banco? O un contrapliego que presenta el banco. Sí es viable eso. El banco practicaba eso antes, pues. No sé ahora cómo es el puente. A ver, si va El banco antes presentaba como un contrapliego. Entonces había, recurría después a nosotros, a la base, y nosotros no. Bueno, a ver, apoyar. ya lo entendí. Bueno, lo que sucede es que ustedes todavía no han presentado pliego. Ajá. Ustedes tienen que esperar a que presenten pliego. Bueno, pero ese punto es bueno. Para lo siguiente. Hay un tema en derecho colectivo que se llama los extremos temporales o el ámbito del conflicto. ¿Qué es lo que comprende el conflicto colectivo? Entonces, el conflicto colectivo lo inician los trabajadores. O sea, el tema del conflicto es el pliego de peticiones de los trabajadores. El trabajador primero tiene que denunciar la convención o algunos puntos de la convención y luego presentar el pliego de peticiones para que la discusión de los negociadores o de los árbitros se circunscriba a lo que está en el pliego de peticiones, nada más. Esa es la lógica porque, repito, el conflicto lo inician los trabajadores y no los patronos. Los patronos no tienen facultad para iniciar conflicto, ni tampoco tienen facultad para eliminar derechos. Entonces, ¿qué sucede? Una Corte Suprema de los años 60 por allá dijo que además de ese pliego de petición de los trabajadores, el conflicto colectivo también lo comprendía entonces el contrapliego. Es decir, jurisprudencialmente se le permitió a los patronos como presentar otro pliego de peticiones, cuando eso desdibuja o desnaturaliza la lógica del conflicto colectivo que es de los trabajadores en su inicio. El inicio de los trabajadores, pero en la etapa de negociación es de ambos. Pero como los patronos no pueden eliminar derechos, de nada sirve que ellos presenten pliego. Los patronos se preguntaron una vez, ¿para qué nos sirve a nosotros el derecho a la negociación colectiva con los trabajadores si la Constitución a nosotros nos prohíbe eliminarle los derechos? Ellos se preguntaron eso. Y la Corte Constitucional le respondió y le dijo, para responderle este interrogante voy a armonizar 2 normas. Y dijo, existe un artículo que es el 53, inciso final de la Constitución. Ese artículo dice, la ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo no pueden menoscabar los derechos de los trabajadores. Ojo con ese inciso final. La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo no pueden menoscabar los derechos de los trabajadores. Inciso final del artículo 53. Y existe el artículo 55, donde dice que patronos y trabajadores tienen el derecho a negociar colectivamente. Derecho de negociación colectiva. Entonces dijeron los patronos, ¿yo para qué me siento a negociar? Porque yo tengo mis intereses como patrono, que es ganar. Y si yo no puedo negociar para ganar, ¿para qué me sirve la negociación? Si el artículo 53 me prohíbe eliminar derechos. Entonces la Corte dijo, voy a armonizar esas 2 normas. Y fue cuando dijo, el efecto útil, dijo la Corte, más o menos sí, el efecto útil de la negociación colectiva en relación con el derecho que tienen los trabajadores a que no se le menoscaben sus derechos, es que un
derecho convencional sí puede ser eliminado, sí puede ser suprimido, sí puede ser modificado, pero siempre y cuando que en la nueva condición en que se sitúen los trabajadores en términos reales y objetivos obtengan iguales o mejores derechos de los que ya tenían. Así dijo la Corte. Entonces, el contrapliego como tal es un regalo que obviamente la derecha colombiana en la Corte Suprema de Justicia le dio a los empresarios para que metieran puntos para eliminar los derechos de los trabajadores, pero le estoy hablando de 1960. Y resulta que en esa época no existía la Constitución del 91. Y a través de esas etapas, la misma jurisprudencia ha permitido entonces que el conflicto colectivo lo comprenda el pliego de peticiones, el contrapliego y además todo lo que en la discusión sindicato y trabajador incluya. Cuando estén negociando en la reunión, dice el patrono, quiero que discutamos el punto tal, que no lo presentó ni el sindicato en el pliego, ni tampoco él en el contrapliego, pero dice, quiero que se incluya como punto de discusión tal tema. Entonces dijo la jurisprudencia, ese tema nuevo planteado también hace parte del conflicto. Entonces, por esa razón, como estrategia, los trabajadores no deben nunca aceptar ni contrapliegos, ni aceptar discutir puntos nuevos durante la etapa de negociación. Si los patronos llegan a presentar discusiones, cierren las puertas enseguida. No aceptamos discusión sobre este punto, para que no tenga ese problema de quedar en la negociación colectiva. Esa es una situación. Pero, para terminar, debe quedar claro que no importa qué puntos aparezcan allí, lo que importa es que los trabajadores no pueden perder los derechos que ya tienen. Porque la lógica del patrón obviamente es eliminarlo. Pero obviamente los patronos van a presentar su contrapliego, pero para desconocer derechos. Pero los trabajadores tienen ya digamos, la protección del Estado de que no lo pueden perder. Todo lo contrario, tienen que ir en pos de conseguir mejores condiciones en virtud del principio de la progresividad. No, perdón compañero, es que ya me habían pedido la palabra con anterioridad, entonces va el compañero Wilson, después el compañero Ever y después usted. Es porque en el No, completo de la y misma, después, el completo de la misma compañero, pregunta, para no perder el hilo. y después el compañero Wilson. Sí, doctor, es que aquí hay dos preguntas para que nos ilustren a todos, que son, digamos, como las que han generado más polémica frente a una posible negociación del pliego de peticiones. El parágrafo tercero transitorio del acto legislativo dice lo siguiente: las reglas de carácter pensional que rigen a la fecha de vigencia de este acto legislativo, contenidas en pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acuerdos válidamente celebrados, se mantendrán por el término inicialmente estipulado. Entonces, el miedo que tienen algunos compañeros es que, como se ha venido prorrogando la convención colectiva, ellos entienden que, de acuerdo a este parágrafo, ese régimen pensional sigue vigente y que los que no han cumplido los requisitos que dice la convención, pues aspiran a cumplirlos y están enmarcados dentro de este parágrafo. Esa es la interpretación que se da. Que al presentar un pliego de peticiones va a haber una nueva convención y le estaría quitando la vigencia a esa convención inicialmente pactada antes del acto legislativo. ¿Eso es posible? O sea, ¿cuál es la interpretación que se le da? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es que ANEBRE negocia y hace extensiva la negociación colectiva en dos puntos para los pensionados del Banco de la República. Entonces ellos se benefician de un punto convencional, que es el punto del auxilio educacional, de un auxilio educacional que se pacta tanto para trabajadores como para pensionados y sus familias, y de un punto del servicio médico, que también es extensivo tanto para empleados como para pensionados.
ellos salieron con ese derecho adquirido, pero ellos les da miedo de que en una convención colectiva se modifique ese punto y se vayan a ver desmejorados, digamos, en la prestación, sobre todo el servicio médico, que es lo que entonces les interesa a ellos. Entonces, ahí ¿cómo operaría eso? Bueno, ya saben la razón de la normatividad internacional es que no es posible. Eso no es posible que se vaya a perder ningún punto. Ahora, respecto al acto legislativo y la cuestión pensional, el acto legislativo 1 de 2005, que fue uno de los regalos de Uribe a los colombianos, lo religieron después. Ese acto legislativo obviamente desconoció todos los compromisos internacionales de Colombia. Pues en este momento esto está en debate y ojalá pues se dé algo, digamos, la nulidad de ese acto legislativo en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Ya está trabajándole a eso el magistrado Luis Ernesto Vargas Silva, entre otros. Ese acto legislativo en el 2005 fue demandado 2 veces. La primera, digamos, porque por requisitos de forma en su procedimiento, y la Corte dijo que estaba perfecto, lo declaró exequible. Y la segunda demanda, que fue de fondo, la Corte se inhibió, estoy hablando de la Corte Constitucional, se inhibió, pero nunca dijo si era inexequible o no. De fondo no lo analizó, solamente dijo me inhibo y punto. Por lo tanto, perdimos la oportunidad para que la Corte se pronunciara de fondo sobre el acto. Ese acto legislativo de entrada tiene una incongruencia, porque el primer artículo dice que reconoce los derechos adquiridos. Así empieza, se reconocen los derechos adquiridos. El derecho de ustedes a la pensión, el derecho a la cuestión de los servicios médicos son derechos adquiridos. La Corte Constitucional ha reconocido, ha dicho que lo ganado en una convención es un derecho adquirido, que no es mera expectativa, así lo dice, está consagrado ya jurisprudencialmente. Lo ganado en una convención es un derecho adquirido, no es expectativa, no es mera expectativa. Entonces, la Corte, el acto legislativo reconoció que se respetan los derechos adquiridos. Claro, a renglón seguido empezó a violar los derechos adquiridos. Esa fue digamos, la paradoja, lo pésimo de ese acto legislativo. El hecho que ese acto legislativo dijo que se acababan las convenciones colectivas o los derechos pensionales que estaban en las convenciones colectivas, en pactos colectivos, laudos arbitrales, que acabó el régimen de transición, los regímenes exceptuados, todo eso, y puso un límite que era a 31 de diciembre de 2014, parece que fue de 2010, 31 de julio de 2010. Ya la jurisprudencia, empezando por Cali, el Tribunal Superior de Cali, ya ha empezado, digamos, tiene un pensamiento más avanzado, ya ha empezado a desconocer el acto legislativo como fuente de derogatoria de los derechos convencionales. Yo creo que ustedes ya tienen esa sentencia, ya con los magistrados Oliver Galé y Valencia, que ya están avanzados en ese sentido, y han dicho que los derechos pensionales consagrados en convención colectiva se mantienen incólumes. El hecho de que el acto legislativo haya dicho que ya no es posible pactar nuevas convenciones con derechos pensionales, de todos modos se respetan los que ya se adquirió, porque eso ingresó al patrimonio de los trabajadores. Dijo el Tribunal de Cali, con toda la razón, estos derechos tienen una protección conforme a los convenios 87 y 98 de la OIT, una protección también conforme al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y a la Convención Americana de Derechos Humanos, y no es posible un retroceso. Por lo tanto, yo considero que no es viable el temor, o sea, no deben tener temor que puedan perder los derechos a pensionarse que ya están adquiridos, que fueron consagrados con anterioridad suficiente al acto legislativo, y que el acto legislativo en realidad, en particular apreciación, no los toca.
están a salvo esos derechos. Ahora, en cuanto a la prórroga, resulta que los que han diseñado las normas jurídicas colombianas en ese sentido de la prórroga se les ha olvidado lo siguiente. Cuando dijeron que los derechos se mantenían por el término de la prórroga, ¿cierto? Pensaron que era por 6 meses. Algunos pensaron que eran por 6 meses, porque como las convenciones colectivas tienen una vigencia de 6 en 6 meses, a ellos se les olvidó, incluyendo la Corte Suprema cuando analizó el caso del Seguro Social, a ellos se les olvidó que las convenciones colectivas, mientras no sean denunciadas, se prorrogan. Entonces, ¿qué término va a tener, digamos, término de duración o de vigencia de la convención? Son términos por los siglos de los siglos. Si usted no denuncia la convención, seguirá. 6 meses, 6 meses, 6. Entonces, ¿cuál es el término final de su terminación? No existe. No existe. Por eso ha habido, digamos, interpretaciones muy, digamos, contradictorias en la Corte Suprema cuando ellos analizaron eso, que dijeron que los derechos de los trabajadores del Seguro Social, a ver si lo pongo en contexto, los trabajadores del Seguro Social, trabajadores oficiales, tenían convención colectiva, y después los transformaron en la GESE y los convirtieron en empleados públicos. Y se acuerdan, en esa época los empleados públicos no podían celebrar convenciones colectivas. O sea, ese cambio que hicieron fue para eliminarle los derechos que tenían ganados en la convención. Y ellos se dieron cuenta que pasaron de trabajadores oficiales a empleados públicos, pero tenían convención colectiva. Entonces, ¿cómo hacer con los derechos consagrados en la convención? El mismo caso de ustedes. Entonces dijo la Corte, los derechos de ellos, a pesar de que ahora son empleados públicos, se mantendrán por el término de vigencia de la convención, pensando erradamente que la vigencia únicamente era por 6 meses. Y resulta que la convención, mientras no sea denunciada o no haya nueva convención, ella continuará vigente y prórroga por los siglos de los siglos. O sea, se quedaron con una interpretación tan pésima. Así está el derecho de ustedes. El hecho que ahora celebren una nueva convención no significa que le pongan término. No, la convención sigue. ¿Se acuerdan en Bogotá que yo terminé con una frase que no, bueno, no sé si la pongo ahorita mientras hacen la nueva pregunta? Digamos, como algo de mi cosecha, digo yo así, porque fue una apreciación que hice cuando en un caso parecido el señor Uribe desconoció, le eliminó derechos a unos trabajadores colombianos. Y a mí me tocó dictar esa sentencia en el tribunal. Y estoy hablando del año 2005, 2006, 2007, por allá. Y en esa sentencia yo manifesté más o menos lo siguiente, que las fuentes formales de derecho, me voy a recitar, las fuentes formales de derecho, llámese ley, decreto, convención colectiva, pacto colectivo, convenios, tratados, contrato de trabajo o jurisprudencia, pueden desaparecer del derecho. Pero resulta que el derecho que estaba metido allí no desaparece. No sé si me han entendido, lo voy a explicarme mejor. Miren la cuestión. En derecho laboral, a diferencia del derecho civil, hay que diferenciar entre la norma y el derecho laboral. Ojo con eso. Una cosa es la norma jurídica y otra cosa el derecho que está metido en la norma jurídica. Acomódense bien para repito para darle claridad al asunto. En derecho laboral, a diferencia del derecho civil, una cosa es la norma jurídica y otra cosa el derecho que está contenido en la norma jurídica. Por ejemplo, ustedes tienen una convención colectiva que es la norma jurídica. Esa es la convención colectiva, norma jurídica. Y en la convención colectiva tienen ustedes una cantidad de derechos. Convención colectiva,
es una cosa y los derechos que están metidos en la convención colectiva son otra cosa. Para dar claridad, ojo con eso, a diferencia del derecho civil. Los derechos son el derecho de la cuestión de salud que usted me dijo y el derecho pensional que también me dijo. Dos derechos laborales en una convención. Fíjense que el derecho laboral, cuando se reconoce por primera vez a través de una norma jurídica, de una convención, de un pacto, de una ley, de un decreto, de lo que sea, de un contrato de trabajo, ese derecho laboral ingresa al patrimonio del trabajador, ingresa como derecho adquirido. Entonces, cuando por primera vez en el Banco de la República se celebró la convención y se dijo que los trabajadores tenían derecho a una pensión esa, o a la cuestión de salud ya determinada, automáticamente el día que se firmó la convención, ese derecho ingresó a todos los trabajadores del banco. O sea, ingresó al patrimonio de los trabajadores como derecho adquirido, protegido por el artículo 58 de la Constitución. Ese artículo 58 dice que en Colombia se respetan los derechos adquiridos y no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Punto. Ingresó. Entonces, fíjense, el derecho a la pensión es el derecho laboral adquirido. ¿Y dónde está el derecho? En una convención, en un papel. El papel, que es la convención, puede desaparecer. Usted lo puede romper, lo puede destruir, lo puede eliminar. Pero es que el derecho que estaba ahí ya entró acá. Son diferentes. Le pongo el ejemplo. El vaso es la convención colectiva. Y si yo le echo agua, es el derecho. Y yo puedo coger este vaso, destruirlo, pero el agua es diferente. Lo que le sucede al vaso no corre la misma suerte de lo que le sucede al agua. Agua y vaso son diferentes. De la convención colectiva es el vaso, es el tubo. Por dentro del tubo va el derecho. No es lo mismo, o sea, uno no puede nunca confundir o creer que es igual el tubo y el agua, o la convención y el derecho. La convención se puede eliminar. Usted puede decir, a partir de hoy se acaba la convención, perfecto, y la acabaron. Pero ¿qué pasa con los derechos que estaban en la convención? Siguen en el trabajador. ¿Hasta cuándo? Como dice él, hasta siempre. Claro. Hasta siempre. Yo le voy a, si es posible, con la ayuda aquí le voy a manifestar aquí con eso, así también terminé en Bogotá, ¿se acuerdan? Ya, por favor, acá que voy a... Eso que le estoy manifestando lo dije en una sentencia y el Consejo de Estado lo acató. Lo dijo ya, por este lado. Un momentito, Mi nombre es Ever Díaz, pensionado a la salí por Valledupar, pero estoy radicado en la ciudad de Barranquilla. Escuchando al doctor, y había dos preguntas que antemano el compañero Wilson, era la preocupación que tenemos nosotros como pensionados, que es la siguiente, doctor. Usted habla de algo del 1994. Entonces, en el año 1994 para acá todos los sindicatos estaban preocupados por la región pliego. Todos los sindicatos piensan en la forma de región pliego. Todos los sindicatos llegan en el momento de que más, si fue de la década del 2000 para acá, más lo que se pierde que lo que se gana en un pliego. Más bien está de conciliar. Usted dice de que no hay nada que perder, y políticamente se debe discutir la parte económica y no la parte jurídica, y que no debe haber puntos nuevos en una convención. Compañeros sindicatos Banco República Nebre, yo Ever Díaz, estoy de acuerdo que todo sindicato debe presentar pliego. Yo Ever Díaz participé en esas negociaciones con el Banco República, incluso el año 99 estuve en la mesa de negociación, fue la última que presentó el Banco República y a Nebre, y ahí nos paramos, porque no llegamos a acuerdo. Y considero que debo presentar pliego de pensiones, y desde ese momento yo analizando acá, después de pensionado, analizo que hemos perdido fuerza por esa prórroga. Pero igualmente no estoy de acuerdo cuando, y con todo el respeto, doctor, porque yo no soy profesional para tratar el respeto a usted, cuando usted dice que
los puntos económicos a Nebre, ¿qué va a presentar el económico? ¿Qué va a pedir? ¿Van a pedir una leche? ¿Van a pedir un pan? ¿Van a pedir, o van a revisar casi todo? Porque nosotros tenemos una convención más o menos buena, no digamos una que se ha ido mejorando porque está desactualizada. Por eso se ha ido mejorando en cuanto a servicios, especialmente a ustedes, compañeros, en cuanto a servicios educacional y el servicio préstamo de vivienda. Es los dos puntos que quiero que ustedes lo marquen ahí, pero doctor, el Banco de República cada 6 meses denuncia unos puntos antes de denunciar lo que es la pensión. Siempre ha denunciado, creo que no me he equivocado, fue en Gorilla, porque no sé, el banco hace 17 años, en los servicios médicos. Eso es algo que el banco ha denunciado. Entonces, en una denuncia, en una presentación de pliego a Nebre y Banco de República se va a reducir, lo primero que va a sacar el banco va a ser la salud, que vamos a hacer más salud. Y bien, yo considero, y unos compañeros amigos consideran de que después del acto legislativo 2005 no se puede negociar nada que tenga con pensiones, inclusive porque creemos que la salud está en herencia a los pensionados, o sea, nada de pensiones no se puede usar nada de pensiones, pero nosotros consideramos que la salud está en herencia a la pensión, o sea, está pegada, no puede negociar ese punto, queremos negociar, pero eso no quita que ustedes los negociadores, ustedes la Nebre, en un momento dado puedan negociar ese punto, porque nosotros dependemos de la convención. Creemos que es un derecho adquirido, trabajamos con un derecho adquirido, pero igualmente tenemos que respetar que la convención está entre el Banco República y los trabajadores, y en cualquier momento de ese punto, si usted quiere mejorar educación, igualmente se puede mejorar, o se puede mejorar, que el último va a dar la salud, que es lo que nos ha predicado un poco de compañeros en este momento. Tenemos que estamos pegados a eso, pero son dos puntos. Sabemos que los compañeros, ustedes ninguno quiere desarrollar la salud. E igualmente, ustedes con salud quisieran que tampoco ustedes salieran pensionados, el banco les considera una salud prepagada, ya que tenemos nosotros. A ustedes parece, se la parece a ustedes. A ustedes se la han quitado, van a una EPS, entonces, compañeros por ahí dicen, un momento dado dicen, no, pero es que estos pensionados ya disfrutaron de todo. Entonces, que ellos mejoremos nosotros nuestra educación y que ellos vean la salud, porque nosotros vamos a perder. Creo que no son todos, sé que no son todos, algunos compañeros por muy bien lo hacen. Denos allá la salud y vamos a mejorar el préstamo de vivienda. Si el banco en este momento le dice a ustedes van a prestar 500 millones de pesos en un préstamo de vivienda, ustedes no tienen que pagar 500 millones de pesos, necesitamos unos cuantos funcionarios con ese préstamo, ustedes necesitan que aumenten a 200, al 100% que está actualmente. Pero compañeros, el compañero dice que en el momento de presentar el pliego, alguien, lo que sabía yo antes, pues no se ha dado en este momento, estoy actualizado, es que en la mesa de negociación se va a tocar ante un tribunal todo lo que se toca en la mesa de negociación. ¿Será que ustedes, tampoco el banco diga salud, ustedes digan, señor Banco de República, vamos a parar? Después de todo este debate que usted ha hecho, usted que hay un debate, usted que han estudiado, usted que se ha repartido por Colombia, usted que han ido a las mejores escuelas para prepararse los negociadores, ¿será que en un minuto ustedes se irán a parar de la mesa cuando el banco diga, los puntos que ustedes presentan más este puntito que tengo de salud, ustedes se irán a parar de la mesa automáticamente para no ir a un tribunal? Nosotros hemos estado tentados en 2 tribunales, en el año 70 y pico un tribunal y en el año 91 hubo, último 91. No fuimos al tribunal ese día por una táctica nuestra del sindicato y porque teníamos un amigo en el Ministerio de Trabajo que nos decía que cada vez que íbamos a Jaime León no estaba. El mismo mensajero decía, no está, y se iba para atrás y no hubo nada. O sea, no hubo tribunal, se denunció por el banco, no hubo tribunal, pero hubo una táctica. Hoy creo que el Ministerio de Trabajo, que está a favor del Estado y Banco República, usted sabe que fue todo lo que puede mover. En el caso de Pinilla, que está enredado por ahí, pero todavía sigue actuando, creo que no es fácil. La otra pregunta, quisiera saber cuáles son esos puntos económicos que realmente han presentado usted según el abogado. Según el abogado dice que únicamente puntos económicos, ¿cuáles son? Porque no va a tocar los más puntos. Gracias. Gracias, compañero. Sí, de una vez. Listo, compañero. A ver, bueno, contestaré enseguida y termino la partecita con la universidad. A ver, reitero, los puntos que se van a negociar son los que aparecen en el pliego de peticiones. Uno, en el pliego de peticiones. Es lo que en derecho debe existir. Lo que no aparezca en el pliego de peticiones, sino en el contrapliego, o los puntos que en discusión incluya el banco, en principio no deben ser objeto del conflicto. Pero recuerden que
los trabajadores, así discutan lo que quieran discutir, no pueden perder lo que ya tienen, porque esa es la esencia de la negociación colectiva y de los derechos adquiridos y del principio protector, de los principios de progresividad y prohibición de la regresividad. Los árbitros no pueden derogar derechos, no pueden eliminar. Les voy a, para concretar este punto y digamos no convencerlos, sino que ustedes tengan como referente dos jurisprudencias. Miren acá al televisor. Fíjense, esta es la sentencia que les analicé al principio. La Corte Constitucional es la que está hablando allí. Ese es el caso de Foncolpuertos. Y dijo, no es de recibo afirmar, si alcanzan a verlos atrás, no es de recibo afirmar que la vulneración de los derechos de los trabajadores solo se produce en aquellos casos en los que determinados trabajadores o empleados cualifican para ser pensionados o indemnizados bajo los parámetros de las convenciones colectivas. No es así, ahí viene el punto bueno, porque lo ganado en una convención colectiva significa un derecho en sí mismo para el trabajador, que en algún momento de su vida de trabajo se verá confrontado con la realización de la hipótesis normativa, pero además es un derecho actual y no mera expectativa, pues se trata de una conquista de ese conjunto específico de trabajadores. Eso fue en Colpuerto. Entonces fíjense para qué sirve este precedente, para reiterarles lo que le he venido manifestando. El derecho a la pensión que ustedes ganaron es un derecho, pero fíjense como dice la Corte, es un derecho actual, no es mera expectativa. No, que a mí me faltan tantos años. Miren lo bueno de este precedente. El ejemplo de alguno de ustedes que le falte tantos años conforme a la convención para pensionarse. El hecho de que le falten algunos años o edad para pensionarse no significa que tengan mera expectativa. No, ya el derecho a la pensión lo tienen conforme a la convención. Por eso dice la Corte, es derecho actual. Fíjense cómo se expresó. Es un derecho actual y no es mera expectativa. Ahora, mire lo que dijo la Corte acá. Perdón, compañero, pero aquí hay compañeros de 35 años, la convención dice 30 años, después de 20 servicios, y no se pueden pensionar. Aquí hay compañeros de 35 años, cuando quieren pensionarse, están negando la pensión. Entonces, la expectativa no es una expectativa, porque nosotros estamos pensionados, yo estoy pensionado, gracias a Dios. Por eso, aquí hay compañeros que se pueden pensionar por lo tanto no lo dejan. Ya hemos pasado otro Por el acto legítimo. Yo quiero contestar, compañero, es una moción de aclaración. La sentencia del Tribunal de Cali del 31 de mayo del año 2017 es clara en ese sentido, ¿sí? Por eso la sentencia y los tribunales y los magistrados se pusieron de acuerdo en ese sentido. Dicen, los trabajadores del banco, la edad no es un requisito para adquirir el derecho. El trabajador adquiere el derecho con el tiempo laborado únicamente. Dice, y la edad será una condición de disfrute del derecho que ya adquirieron con los años de servicio. Por eso lo que precisaba el doctor es bien claro. Es bien importante la sentencia porque de alguna manera está como cambiando o de alguna manera desdibujando lo que se venía dando en materia pensional. Entonces estamos esperando obviamente hay unas sentencias próximas a seguir y los jueces de primera instancia también están fallando en el mismo sentido. Por eso debe llegar a Esa, digamos, bueno, ese es espectacular, esa predicción. Pero miren lo que dijo la Corte Constitucional ahí, para concluir con esa sentencia de la Corte, que fue lo que le manifesté ahora, la armonía que hubo entre las dos normas, en que las empresas quieren presentar contrapliegos, presentar puntos para negociar y quitarle los derechos a los trabajadores. La Corte respondió ahí, miren, dijo, el efecto útil que debe producir la norma del artículo 53, aunado a la conciliación entre los derechos adquiridos por los trabajadores con el derecho a la negociación colectiva, permite colegir que en una nueva convención colectiva puedan modificarse, sustituirse e inclusive eliminarse derechos que antes reconocía una convención, siempre que la nueva situación en que se ubiquen los trabajadores en términos reales o objetivos implique el reconocimiento de derechos que sean iguales o superiores a los obtenidos anteriormente.
o que sean imperiosas su revisión debido a circunstancias excepcionales e imprevisibles. Entonces fíjense que el mismo derecho colombiano ya ha manifestado: presente lo que presente el patrono como contrapliego, como punto. Lo importante es que, como ya son derechos adquiridos en... Nosotros como pensionados nos asiste una gran despreocupación, sobre todo exclusivamente las normas convencionales que nos benefician como pensionados. Es que en este transcurrir de estos 20 años donde hemos prorrogado la convención, hemos tenido la oportunidad de encontrar y de escuchar varios conceptos, por lo menos en el tema de los árbitros, para empezar por ahí. Hemos escuchado que los árbitros tienen facultad para revisar no solamente un pliego de peticiones presentado en el momento en que a su escenario lleguen, sino también toda la convención colectiva en forma integral. Inclusive hay algunas experiencias y se han señalado algunos sindicatos que han sufrido esas determinaciones. Eso como para el tema de los árbitros. De igual manera, la cuestión de la prórroga automática. Sí, efectivamente, la prórroga automática de 6 en 6, el banco la denuncia cada 6 meses, nosotros la hemos venido prorrogando también, pero ahí también encontramos conceptos minoritarios en donde la prórroga es automática hasta la vigencia de la convención. Partiendo de ese concepto, fue que en su momento se llegó a indexar la fórmula de aumento, es decir, nos dio tranquilidad porque en muchas negociaciones de los sindicatos lo obligaban a negociar cada vez que vencía la convención porque sus salarios estaban congelados. Ahí había pues también una inquietud frente a ese concepto de la prórroga automática de 6 en 6, si se podía negociar una vez terminara la vigencia de la convención. Lo otro es que hay una pregunta clave, para mí es clave, porque se ha encontrado el concepto de como a manera de estrategia, si el sindicato presenta el pliego de peticiones y ve de que no se llega dentro de los términos directos, de los términos legales, un arreglo directo, el banco, el sindicato a manera de estrategia puede retirar el pliego de peticiones. La idea, si eso es posible, si hay algún argumento jurídico, por lo menos no lo conocemos acá en Barranquilla, si eso es posible o no, para tener también un poco de tranquilidad frente a la presentación de un pliego de peticiones. Eso es lo que nosotros hemos escuchado por algunos dirigentes seccionales y algunos dirigentes de orden nacional. Eso frente a la presentación del pliego, si se puede retirar o no, y si el sindicato, si el patrón, en este caso el Banco de la República, procede a denunciarlo y hacer pues todo un recorrido frente a la fase que pueden ellos utilizar. Lo otro es que me preocupa también, pues como a manera de análisis de la sentencia que usted señala. Usted señala la sentencia 009 del 94, pero yo me encuentro también con una sentencia de la misma Corte Constitucional, la 302 del año 2009, del 27 de abril. Y es en algo muy puntual que a nosotros los pensionados nos preocupa, que es el plan integral de la salud. Nosotros lo tenemos inserto en la norma convencional. Frente a eso hubo una sentencia en donde se dirimía si los beneficios de un plan complementario de salud eran o no un derecho adquirido. Aquí se ha hablado de que es un derecho adquirido. Pero dice, los beneficios del plan complementario de salud no constituyen un derecho adquirido. Por tratarse de un beneficio convencional, no lo consolida una ley. No es una norma jurídica concreta, sino un acto de voluntad, que es la relación o la decisión libre y espontánea del empleador con el obrero, o sea, las relaciones obreros patronales.
ni siquiera es una expectativa, sino solo un beneficio convencional, extendida a los pensionados y en los mismos términos a los trabajadores. Se puede eliminar de la convención sin ningún impedimento legal, o sea, no hay un impedimento legal en el concepto de la Corte que diga que es un beneficio, y se puede eliminar de la convención y no es un derecho adquirido. Esa parte nos inquieta. La otra parte, digamos, como aquí estamos hablando de supuestos, pues realmente es el taller para digamos, dilucidar cosas, despejar dudas, es una serie de inquietudes que uno tiene. Pero sí, primero hay que dejar claro de que no es tanto el miedo, sino que hay que ser cauteloso, porque no sé si las circunstancias políticas o jurídicas han cambiado, porque sabemos, y yo creo que todos los afiliados a NEBRE, lo que en su momento estuvimos participando en la asamblea, y ahora dentro de la postura de pensionados conocemos de que aquí los fallos son más políticos que jurídicos. Entonces a eso hay que tenerlo también en cuenta. No es miedo, porque tenemos claro de que la negociación o la presentación del pliego es la esencia de una organización sindical, es la columna vertebral para hacer, digamos, el dinamismo, la actividad, y eso no hay que tenerlo, hay que no dejarlo de lado, porque eso es también tener, digamos, la decisión, la valentía. Yo admiro este taller y a los directivos que se han envalentonado a que esto se realice, pero sí hay que ser cautelosos en ese sentido. Entonces me explico, o mi pregunta también para terminar es si las circunstancias políticas y jurídicas han cambiado hoy para atrevernos a presentar un pliego de petición en esas condiciones. Bueno, para no repetir tanto la... Se me olvidaba una pregunta. ¿Otra? Mire, como pensionado, ya como pensionado, en el evento, porque estamos hablando de eventualidades, y gracias al compañero de Tercio que me da su inicio. Y esto, nosotros, como los pensionados, en el evento en que se pierdan los servicios médicos, digamos, el plan complementario de la salud, como nosotros no somos los titulares de la negociación, somos el sindicato, pero supuestamente tenemos los derechos adquiridos. En el caso que se pierda, ¿quién nos responde a nosotros sobre esa situación? El Código Laboral colombiano, artículo primero, dice que tiene que haber todo darse dentro de un margen o espíritu de coordinación económica y equilibrio social. Lo primero. Ya la jurisprudencia colombiana ha admitido que no puede ser obstáculo para la negociación colectiva como tal, digamos, una problemática generalizada en el país cuando ella fue producto de una secuencia que se vislumbraba. Fíjense que la sentencia que yo les puse ahí en la pantalla decía que podía haber revisión de la convención colectiva cuando se tratara del país, mientras sean previsibles, no pueden ser obstáculos para una negociación colectiva. Cuando surjan irregularidades o situaciones intempestivas, abruptas, sorpresivas, que ellos incidan en el aspecto económico, es cuando puede dar lugar entonces a la revisión de una convención colectiva o a que la negociación colectiva como tal, eso se tome en cuenta como parámetros para que el patrón no pueda dar algo o reconocer algún derecho laboral. Digamos, ese es el primer parámetro. Los problemas, los malos manejos del país en el aspecto económico no son supuestos, no son presupuestos como tales para negar negociación o no conceder o reconocer derechos laborales. Es lo primero, porque así lo dice el artículo primero del Código Sustantivo del Trabajo respecto a la coordinación económica y equilibrio social. Lo segundo, yo pues reiterar, quiero primero leerle la última, el artículo 58 de la Convención de ustedes, que dice continuidad de derechos. Si por cualquier circunstancia se disolviere ANEBRE, los derechos convencionales de los trabajadores del Banco de la República continuarán vigentes.
O sea, están reconociendo la continuidad de sus derechos, pero además de eso está en consonancia con esa norma que está allí en la pantalla. Si ustedes fijan, ese es el inciso final del artículo 53 de la Constitución. Es una prohibición constitucional. La norma dice, mire, ni la misma ley, ¿quién expide la ley? El Congreso de la República. Ni los contratos, ¿quién los firma? Los mismos trabajadores. Los acuerdos y convenios de trabajo, ¿quiénes los hace? El sindicato. Es decir, ni el mismo sindicato en un acuerdo, en un convenio con la empresa, pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores. Es una prohibición constitucional. No lo digo yo, lo dijo el constituyente del 91. Por esa razón le reitero, no puede la negociación colectiva, porque ahí lo dice acuerdo y convenio, ser un motivo o ser un parámetro, un presupuesto o un medio para quitarle lo que ya ustedes ganaron. No se puede, porque es una norma constitucional. Los árbitros no tienen facultad para derogar ningún punto convencional que no haya sido objeto de los puntos que estén en el pliego de peticiones. ¿Por qué? Porque está prohibido por ese inciso final del artículo 53. No lo digo yo, no lo dice la jurisprudencia, lo dice la misma Constitución, que los acuerdos y convenios de trabajo no pueden menoscabar los derechos de los trabajadores. Ojo, es la misma Constitución que tiene esa prohibición. Los árbitros no pueden eliminar derechos. ¿Qué dijo la Corte Constitucional? Ahora, sobre eso, preciso, caballero del Valle, de Valledupar, ¿verdad? Sí, señora Pía, sí. Bueno, son barranquilleros los dos. Ojo, yo le manifesté hace un momento de las varias cortes. La gran corte romántica que tuvimos, la primera corte, ¿se acuerda? De Carlos Gaviria Díaz, de Antonio Barrera Carbonell, José Gregorio Hernández Galindo, la corte de Ciro Angarita Barón, Jorge Valencia Arango, la corte de Eduardo Cifuentes Muñoz, esa corte maravillosa de Alejandro Martínez Caballero, la corte romántica que pensó que los colombianos podíamos cambiar y ser una sociedad diferente leyendo la sentencia de ellos, porque era una sentencia maravillosa que seguían esa doctrina española y del reconocimiento de la dignidad del ser humano, el reconocimiento del verdadero Estado social de derecho, el reconocimiento de los verdaderos valores y principios constitucionales. Esa corte romántica, pues bien, lo que dijo esa corte romántica, que es la sentencia que yo les mostré en la pantalla, la cédula 09-94, no significa que eso que se dijo allí esté derogado por la sentencia que usted me citó, la sentencia del año 2000, ¿qué me dijo? 2009. No está derogado. ¿Por qué razón? Porque es que el mismo artículo 53, ese que ustedes tienen ahí, estableció el principio de la favorabilidad en Colombia. En derecho, en derecho existe el principio que se llama la favorabilidad. Póngame atención, en derecho existe el principio de la favorabilidad, que se aplica en materia laboral, en materia penal y en materia tributaria. Entonces resulta que en materia laboral, el principio de la favorabilidad está decantado así. Se lo voy a mostrar a propósito, creo que lo tengo aquí, ahí está. El principio de la favorabilidad fue decantado por el maestro uruguayo Américo Pla Rodríguez y lo estableció en las 3 famosas reglas del indubio prooperario. Entonces, cuando uno habla, siempre habla, el común de la gente dice, no, es que la favorabilidad es que se aplica la ley más favorable o la norma más favorable. Pero resulta que eso va mucho más allá. Colombia superó eso. Pero yo le invoco lo que dijo el uruguayo Américo Pla Rodríguez, que fue el primero que analizó cómo debe aplicarse el principio de favorabilidad. Y lo explico para, digamos, precisar la duda o el temor mejor que se tiene en que hubo una sentencia del 94 que dijo algo bueno y hubo una sentencia del 2009 peor, ¿cierto? Retroceso. La que usted dijo es una cosa para temer, claro, usted tiene razón.
Entonces, hay dos sentencias, 94 y 2009. ¿Cuál se aplica? La que yo mostré dice derogar la nueva convención tiene que establecer mejores derechos, ¿cierto? Iguales o superiores a los que se eliminaron. Y la que usted citó establece entonces que los árbitros pueden eliminar, que lo de la salud no es derecho. Por favor, lo que escribieron esa sentencia es una de las cortes retrógradas, una de las peores cortes que hemos tenido, donde desconocen la naturaleza del derecho laboral. Por favor, lo ganado por un trabajador, no importa, fíjense lo que yo les mostré, que lo que acogió mi ponencia del Consejo de Estado, lo ganado por un trabajador puede ganarlo en una ley, en un decreto, en una convención, en una costumbre, en un pacto, en un laudo arbitral, donde sea. Es un derecho que va a permanecer en el trabajador como derecho adquirido. Y fíjense que eso que dije yo, lo tomó el Consejo de Estado para anular un decreto de Uribe. Lo ganado en una convención es un derecho en sí mismo, es un derecho adquirido. Eso que dijo la Corte Constitucional es falso. Eso es falso. Lo que sucede es que los trabajadores deberían unirse cada vez que la Corte Constitucional o cualquier tribunal, cualquier juez del país salga con una digamos, como por decir algo, una cosa de esa, para no ofender tanto.